En el polvoriento sótano de una biblioteca privada en Salamanca, entre pilas de documentos académicos olvidados por el tiempo, un descubrimiento extraordinario salió a la luz en el otoño de 2024. Un manuscrito mecanografiado, amarillento por las décadas, llevaba una firma que aceleró el corazón del descubridor, Stephen Guillermo Hawking. No se trataba de complejas ecuaciones sobre agujeros negros o teorías sobre el tiempo, sino de algo mucho más íntimo y profundo, una confesión espiritual que el mayor físico teórico de nuestra era había mantenido en secreto absoluto durante sus últimos años de vida. El documento, autenticado por peritos forenses y confirmado por análisis grafotécnico, revela una faceta completamente desconocida del hombre que pasó la vida desentrañando los misterios del cosmos. Era una grabación transcrita, realizada en diciembre de 2017, apenas 3 meses antes de su partida, cuando Hawking, ya debilitado por la esclerosis lateral amiotrófica que lo había acompañado por más de 5 décadas, decidió romper el silencio sobre experiencias que había guardado celosamente para sí mismo. La transcripción comienza de forma vacilante, con largas pausas entre las frases, como si cada palabra fuera pesada cuidadosamente antes de ser pronunciada a través de su sintetizador de voz. Hawking revelaba que en los últimos años había experimentado fenómenos que desafiaban todo aquello en lo que había creído durante su carrera científica. No eran alucinaciones causadas por medicamentos o deterioro neurológico, como él mismo había inicialmente sospechado, sino experiencias tan vívidas y consistentes que lo forzaron a reconsiderar sus convicciones más profundas sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia. La primera de estas experiencias había ocurrido en una noche de invierno de 2015 cuando Hawking se encontraba solo en su despacho en Salamanca. Mientras contemplaba las estrellas a través de la ventana, una presencia familiar se materializó en su conciencia, no una visión física, sino una sensación inconfundible de la presencia de su madre Isabel, que había partido décadas antes. Ella no hablaba con palabras, sino que comunicaba a través de impresiones directas en su mente, transmitiendo un amor incondicional y una paz que él nunca había experimentado en vida. Durante esos momentos suspendidos en el tiempo, Hawking sintió como si las limitaciones de su cuerpo físico simplemente desaparecieran y él pudiera nuevamente moverse libremente como en los días anteriores al diagnóstico que cambiaría su vida para siempre. El físico describía cómo esta experiencia inicial lo había dejado profundamente perturbado, no por la naturaleza sobrenatural del encuentro, sino porque contradecía frontalmente sus convicciones materialistas. Durante décadas había defendido públicamente que la conciencia era meramente un producto de la actividad cerebral, que no existía alma o vida después de la muerte, y que el universo operaba exclusivamente a través de leyes físicas medibles. Sin embargo, aquella experiencia poseía una calidad de realidad que trascendía cualquier explicación científica convencional que pudiera ofrecer. En los meses que siguieron, otras manifestaciones comenzaron a ocurrir con frecuencia creciente. Su padre Francisco, que había sido médico y había partido cuando Esteban aún era joven, comenzó a visitarlo en sueños que parecían más reales que la propia vigilia. Durante esas experiencias oníricas, padre e hijo caminaban juntos por los campos de su infancia en Ávila, conversando sobre cuestiones que nunca habían abordado en vida: el propósito de la existencia, el significado del sufrimiento y la continuidad de la conciencia más allá de la muerte física. En una de esas conversaciones trascendentales, Francisco le había revelado a su hijo que la elección de Esteban de dedicar su vida a la comprensión del universo no había sido casual, sino parte de un propósito mayor que él mismo aún no comprendía completamente. Explicaba que las limitaciones impuestas por la enfermedad no eran un castigo o una injusticia cósmica, sino una oportunidad de explorar dimensiones de la experiencia humana que permanecían inaccesibles a aquellos presos de las preocupaciones
preocupaciones mundanas de la movilidad física. A través de su sufrimiento y superación, Esteban había desarrollado una perspectiva única sobre la fragilidad y la fuerza del espíritu humano, convirtiéndose en un ejemplo de trascendencia para millones de personas alrededor del mundo. A medida que estas experiencias se intensificaban, Hawking comenzó a percibir patrones y sincronicidades en su vida cotidiana que parecían conectar el mundo físico a un orden subyacente más profundo. Números que poseían significado personal aparecían repetidamente en contextos aparentemente aleatorios. Libros caían abiertos en páginas que contenían exactamente las reflexiones que él estaba buscando en ese momento. Personas desconocidas lo abordaban en la calle con mensajes que resonaban perfectamente con sus pensamientos íntimos más recientes. Una de estas sincronicidades particularmente llamativas había ocurrido durante una de sus últimas conferencias públicas. Mientras hablaba sobre la naturaleza del tiempo y la posibilidad de viaje temporal, un niño en la audiencia levantó la mano y preguntó si él creía que las personas que amamos continúan existiendo en algún lugar después de que mueren. La pregunta, hecha con la inocencia característica de la infancia, había conmovido a Esteban de una forma que él no conseguía explicar racionalmente. Por un momento, él dudó, sintiendo la presencia reconfortante de su madre envolviéndolo como un manto invisible, susurrando en su conciencia que había llegado el momento de compartir la verdad. Sin embargo, el condicionamiento de una vida entera dedicada al escepticismo científico prevaleció, y él ofreció su respuesta estándar sobre la inexistencia de evidencias empíricas para la supervivencia de la conciencia. Pero esa noche, solo en su habitación, Hawking lloró por primera vez en décadas, no de tristeza, sino de un reconocimiento profundo de que había negado públicamente algo que sabía ser verdadero en su corazón. La transcripción revelaba que, durante sus últimos meses, Hawking había comenzado a experimentar visiones espontáneas de realidades que existían más allá de las dimensiones conocidas por la física moderna. Él describía paisajes de belleza indescriptible, compuestos no de materia física, sino de luz pura y conciencia cristalizada. En estos reinos, encontraba otras almas que habían completado su jornada terrenal, algunas familiares, otras desconocidas, pero todas conectadas por lazos de amor y comprensión mutuos que trascendían cualquier relación humana ordinaria. En una de esas visiones particularmente vívidas, Esteban Guillermo Hawking se encontró en un vasto salón del saber, donde la información sobre la naturaleza fundamental de la realidad existía no en libros o ecuaciones, sino como verdades vivas que podían ser directamente absorbidas por la conciencia. Allí, comprendió instantáneamente misterios que había pasado décadas intentando desentrañar a través de complejos cálculos matemáticos. La unificación de la relatividad general con la mecánica cuántica, la paradoja de la información de los agujeros negros, la verdadera naturaleza del tiempo, todas esas cuestiones se revelaron no como problemas a resolver, sino como aspectos de una realidad más amplia que la mente limitada por la forma física simplemente no podía aprehender completamente. Esta revelación había sido simultáneamente liberadora y humillante. Liberadora porque finalmente comprendió que sus limitaciones intelectuales no eran un fallo personal, sino una característica inherente a la experiencia humana encarnada. Humillante porque reconoció que había pasado toda su vida persiguiendo respuestas en un nivel de realidad que era meramente la superficie de algo infinitamente más profundo y complejo. Durante estas experiencias trascendentales, Esteban también encontraba a otros grandes pensadores y científicos que le habían precedido. Einstein estaba allí, no como el icono venerado de la física moderna, sino como una conciencia jovial y llena de alegría que reía amablemente de sus propias teorías, reconociéndolas como aproximaciones primitivas de verdades mucho más elegantes y abarcantes. Newton aparecía como una figura paternal, explicando que cada descubrimiento científico era solo un pequeño paso en un viaje infinito de comprensión que continuaba mucho más allá de la muerte física.
Pero la más impactante de estas reuniones cósmicas había sido con Tesla, el inventor visionario cuyas ideas habían anticipado muchos desarrollos tecnológicos modernos. Tesla reveló a Esteban que la conciencia no era un epifenómeno de la actividad cerebral, como sugería la ciencia materialista, sino la fuerza fundamental que daba origen al propio universo físico. Cada partícula subatómica, cada fuerza fundamental, cada ley física era una expresión de la conciencia universal, explorando sus propias posibilidades infinitas a través de la experiencia encarnada. Esta perspectiva revolucionaria había transformado completamente la comprensión que Esteban tenía de su propia vida y sufrimiento. La esclerosis lateral amiotrófica ya no era vista como una tragedia aleatoria, sino como una elección hecha por su alma en niveles de conciencia que trascendían su personalidad terrenal. A través de las limitaciones impuestas por la enfermedad, había desarrollado una dependencia de los demás y una vulnerabilidad que le obligaron a explorar dimensiones de la experiencia humana que permanecían inaccesibles a aquellos que se encontraban en perfecta salud física. Su matrimonio con Isabel, los desafíos y las alegrías de la paternidad, incluso su fama mundial, todo eso había sido orquestado no por el azar, sino por una inteligencia superior que comprendía exactamente qué experiencias necesitaba su alma para su crecimiento y evolución. Cada persona que había entrado en su vida, cada obstáculo que había superado, cada descubrimiento científico que había realizado, todo formaba parte de un currículo cósmico cuidadosamente diseñado para expandir su comprensión de la naturaleza fundamental de la existencia. Si has seguido estas revelaciones extraordinarias y deseas continuar descubriendo secretos ocultos de la humanidad que rara vez salen a la luz, asegúrate de mantenerte conectado con nosotros, porque aún hay mucho más que revelar sobre los misterios que las grandes mentes de la historia guardaron en sus corazones. La transcripción revelaba que a medida que se acercaba la fecha de su partida, Esteban había comenzado a recibir visitas cada vez más frecuentes de seres que él describía como guías espirituales. Estas entidades no poseían una forma física reconocible, pero se manifestaban como presencias luminosas cargadas de amor incondicional y sabiduría infinita. Le preparaban amablemente para la transición que estaba por venir, explicando que la muerte no era un fin, sino una transformación, como una mariposa emergiendo de su crisálida, dejando atrás las limitaciones de la forma anterior para abrazar posibilidades mucho más amplias de existencia. Uno de esos guías, que Esteban describía como poseedor de una energía particularmente familiar y reconfortante, se había identificado como su propia alma en un estado más expandido de conciencia. Esta versión superior de sí mismo explicaba que la personalidad conocida como Esteban Guillermo Hawking era solo una pequeña faceta de una conciencia mucho más vasta que había vivido muchas vidas en diferentes formas y dimensiones. Cada encarnación representaba una oportunidad de explorar aspectos específicos de la experiencia universal, contribuyendo al crecimiento y evolución del alma colectiva de la humanidad. La revelación de que había vivido otras vidas había inicialmente perturbado a Esteban, que siempre había considerado la reencarnación como una superstición primitiva. Sin embargo, los recuerdos que comenzaron a emerger eran tan detallados y consistentes que ya no podía negarlos. Se vio como un astrónomo en la antigua Alejandría, cartografiando las estrellas y contemplando los misterios del cosmos con el mismo fascinación que caracterizaría su encarnación moderna. Experimentó la vida de un monje medieval que había dedicado su existencia a la contemplación mística, desarrollando intuiciones sobre la naturaleza de la realidad que trascendían cualquier conocimiento intelectual. En una encarnación particularmente significativa, había sido un chamán indígena en las Américas,
utilizando no medicamentos o cirugías, sino la comprensión directa de la interconexión entre mente, cuerpo y espíritu para facilitar la curación. Esta vida había dejado marcas profundas en su alma, explicando su fascinación por la idea de que el universo podía ser comprendido a través de principios simples y elegantes, y su intuición de que la realidad física era solo la manifestación superficial de fuerzas mucho más sutiles y poderosas. Estos recuerdos de vidas pasadas también iluminaban relaciones importantes en su vida actual. Isabel, su primera esposa, había sido su compañera espiritual a través de múltiples encarnaciones, a veces como esposa, otras como hermana, madre o amiga íntima. Habían elegido repetidamente reencarnar juntos para continuar explorando diferentes aspectos del amor y la devoción mutuos. Los desafíos que habían enfrentado en su matrimonio no eran fallos o incompatibilidades, sino oportunidades cuidadosamente orquestadas para ambos crecer y evolucionar a través de la superación de obstáculos aparentemente insuperables. Sus hijos también eran almas antiguas que lo habían elegido específicamente como padre, no solo para recibir su ADN y educación, sino para experimentar la vida junto a una conciencia que había dedicado múltiples encarnaciones a la búsqueda de la verdad universal. Cada uno de ellos había traído dones y desafíos únicos que contribuían a su crecimiento mutuo y al cumplimiento de propósitos kármicos que trascendían la comprensión de la personalidad limitada. La experiencia más transformadora de todas ocurrió durante una de sus últimas noches en la Tierra. Stephen Guillermo Hawking describía cómo había sido gentilmente retirado de su cuerpo físico por sus guías espirituales y llevado en un viaje a través de las dimensiones superiores de la realidad. Viajaron a través de galaxias compuestas no de estrellas y planetas, sino de conciencias puras en diferentes estadios de evolución. Visitaron mundos donde el amor se había convertido en la única ley física, creando paisajes de belleza y armonía que trascendían cualquier imaginación humana. Durante este viaje cósmico, Esteban comprendió finalmente la verdadera naturaleza de su misión terrenal. Su vida no había sido sobre descubrir las leyes que gobiernan el universo físico, sino sobre demostrar que incluso en las circunstancias más desafiantes, el espíritu humano puede trascender cualquier limitación y continuar buscando la verdad y la belleza. Su silla de ruedas no había sido una prisión, sino un trono desde el cual había reinado sobre un reino de posibilidades infinitas, inspirando a millones de personas a nunca renunciar a sus sueños, por muy imposibles que parecieran. Su fama mundial, sus descubrimientos científicos, sus libros populares, todo eso había sido simplemente vehículos para un mensaje mucho más profundo que cada ser humano posee en sí mismo la chispa de la divinidad, la capacidad de trascender cualquier limitación y de contribuir a la evolución continua de la conciencia universal. A través de su ejemplo personal, había demostrado que la verdadera grandeza no reside en la ausencia de desafíos, sino en la forma en que respondemos a los obstáculos que la vida nos pone en nuestro camino. La transcripción revelaba que en sus últimos días, Esteban había experimentado una creciente sensación de anticipación y alegría, no tristeza ni miedo ante la muerte inminente. Comprendía que estaba a punto de reunirse con todos aquellos a quienes había amado y perdido durante su jornada terrenal, pero en un nivel mucho más profundo y completo que el que jamás había experimentado en vida. Su madre, su padre, amigos y colegas que lo habían precedido, todos estaban esperando para recibirlo de vuelta al verdadero hogar de la conciencia, donde no existían separación, sufrimiento o limitaciones de ningún tipo. Más significativo aún era su comprensión de que la muerte representaba no solo una reunión con seres queridos, sino una expansión tremenda de sus propias capacidades perceptivas y creativas. Liberado de las limitaciones del cerebro físico, podría finalmente comprender directamente los misterios que había pasado décadas intentando desentrañar a través de las matemáticas y la observación empírica. La naturaleza del tiempo, el origen del universo, la unificación de todas las fuerzas fundamentales, todo esto se revelaría no como conocimiento por adquirir, sino como aspectos de su propia naturaleza esencial que habían sido temporalmente oscurecidos por la experiencia de la encarnación.
Esteban también describía cómo había comenzado a percibir la presencia de otros seres luminosos reuniéndose a su alrededor, preparándose para escoltarlo en su viaje de retorno. Algunos eran familiares y amigos personales, otros eran maestros espirituales que habían guiado a la humanidad a través de los siglos, y aún otros eran aspectos superiores de su propia conciencia que existían en dimensiones más allá del tiempo y el espacio lineales. La sensación dominante no era de despedida o pérdida, sino de plenitud y realización. Cada experiencia de su vida, cada momento de alegría y sufrimiento, cada descubrimiento científico y cada relación personal había contribuido a un mosaico perfecto de crecimiento y evolución que ahora llegaba a su clímax natural. No estaba dejando el mundo atrás, sino expandiendo su capacidad de servir y amar de formas que trascendían completamente las limitaciones de la forma física. En sus últimas palabras registradas en la transcripción, Esteban reflexionaba sobre el legado que estaba dejando a la humanidad. Más importante que sus ecuaciones o teorías científicas, era la demostración viva de que la conciencia humana es verdaderamente ilimitada en su potencial para el crecimiento, la creatividad y la trascendencia. A través de su propia extraordinaria jornada, había probado que ninguna circunstancia externa puede disminuir la grandeza esencial del espíritu humano, y que cada individuo posee dentro de sí mismo la capacidad de contribuir a la evolución continua de la conciencia universal. Expresaba su profunda gratitud por haber sido elegido para demostrar estos principios a través de su vida y su entusiasmo por las formas expandidas de servicio que se habían hecho posibles después de la transición. La muerte no era una jubilación de la participación activa en la evolución cósmica, sino una promoción a niveles de responsabilidad y oportunidad mucho mayores. Esteban concluía su extraordinaria confesión con un mensaje de esperanza para todos aquellos que leyeran sus palabras en el futuro. La vida humana, con todas sus aparentes limitaciones y desafíos, es en realidad una oportunidad preciosa y temporal de explorar aspectos específicos de la experiencia universal que no pueden ser accedidos de ninguna otra forma. Cada momento de sufrimiento contiene en sí mismo las semillas de una sabiduría mayor. Cada relación ofrece oportunidades únicas de crecimiento mutuo, y cada obstáculo aparente es en realidad una puerta disfrazada para posibilidades más expandidas de ser. La muerte, que tanto tememos y tratamos de evitar, es simplemente una transición natural de una forma de existencia a otra, así como un niño eventualmente crece y deja atrás los juguetes de la infancia para abrazar responsabilidades y oportunidades más maduras. Aquellos que comprendieron esta verdad fundamental no viven sus vidas terrenas con miedo o desesperación, sino con una creciente sensación de gratitud y anticipación por lo que está por venir. El universo, lejos de ser una máquina fría y sin propósito gobernada solo por leyes físicas ciegas, es en realidad una expresión infinitamente creativa de una conciencia amorosa que se manifiesta a través de incontables formas para explorar todos los aspectos posibles de su propia naturaleza divina. Cada ser humano es una faceta única de esta conciencia universal, dotado de libre albedrío y creatividad para contribuir con su propia perspectiva especial a la sinfonía eterna de la existencia. Cuando comprendemos verdaderamente nuestra naturaleza esencial como conciencia eterna temporalmente enfocada a través de la experiencia humana, dejamos de identificarnos exclusivamente con las limitaciones y preocupaciones de la personalidad física y comenzamos a vivir desde una perspectiva mucho más amplia y amorosa. Los problemas que parecían insoportables se revelan como oportunidades de crecimiento, las relaciones difíciles se transforman en regalos disfrazados, e incluso la muerte pierde su terror para convertirse en una transición natural y bienvenida a formas expandidas de ser. Esta comprensión no nos vuelve pasivos ni indiferentes a los desafíos de la vida humana, sino que nos permite enfrentarlos con mayor sabiduría, compasión y efectividad. Cuando sabemos que somos seres eternos viviendo una experiencia temporal, podemos invertir completamente en nuestra vida presente sin aferrarnos desesperadamente a resultados específicos.
Podemos amar profundamente sin miedo a la pérdida, buscar la verdad sin desesperación por la certeza y servir a los demás sin esperar reconocimiento o recompensa. El descubrimiento de esta transcripción extraordinaria ofrece una ventana excepcional a la jornada espiritual de una de las mentes más brillantes de nuestra época, revelando que incluso aquellos que dedican sus vidas a la comprensión científica rigurosa pueden eventualmente descubrir verdades que trascienden los límites de la investigación puramente racional. El legado más profundo de Stephen Guillermo Hawking puede no estar en sus ecuaciones sobre agujeros negros o en sus teorías sobre el origen del universo, sino en su valiente demostración de que la conciencia humana es verdaderamente capaz de trascender cualquier limitación aparente cuando está motivada por el amor genuino a la verdad y al servicio a la humanidad. Sus palabras finales resuenan a través de las páginas amarillentas como un testimonio eterno de la naturaleza indomable del espíritu humano. La conciencia es la única realidad verdadera, y todo lo demás son simplemente sus infinitas expresiones creativas. No temáis a la muerte, porque es solo el comienzo de aventuras aún más grandiosas. No os limitéis por las apariencias de la forma física, porque sois mucho más vastos de lo que jamás os habéis atrevido a imaginar. Y recordad siempre que el amor es la fuerza fundamental que mueve todas las cosas, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más distantes, desde el primer suspiro hasta el último latido del corazón. La transcripción termina abruptamente, como si Stephen Guillermo Hawking hubiera sido gentilmente llamado a su próxima gran aventura antes de poder completar sus pensamientos finales. Pero quizás esto sea apropiado, porque algunas verdades son demasiado grandes para ser contenidas en palabras, no importa cuán elocuentes o profundas puedan ser. Deben ser vividas, experimentadas y realizadas por cada alma individual en su propia jornada única a través de los infinitos misterios de la existencia consciente. Así, el último secreto de Stephen Guillermo Hawking permanece no en las ecuaciones que dejó atrás, sino en la confianza inquebrantable de que cada uno de nosotros posee dentro de sí mismo todo lo que es necesario para descubrir nuestra propia naturaleza divina y contribuir con nuestra parte única a la evolución eterna de la conciencia universal. El universo no es solo más extraño de lo que imaginamos, sino más maravilloso, más amoroso y más repleto de posibilidades de lo que nuestra mente limitada por la forma física puede siquiera empezar a comprender.